Buen día. Hoy vamos a finalizar el ciclo denominado Hitos de la Historia Argentina, organizado por el Centro de Estudios Cívicos de Córdoba. Y queremos celebrar el Día de la Soberanía, que se recuerda el 20 de noviembre de todos los años, para homenajear de alguna manera el combate de la Vuelta de Obligado que se produjo el 20 de noviembre de 1845 en aguas del río Paraná, al norte de la provincia de Buenos Aires. Allí se enfrentó a la Confederación Argentina, liderada por el general Juan Manuel de Rosas, con la escuadra anglo-francesa, cuya intervención se realizó con el pretexto de lograr la pacificación ante los problemas existentes entre Buenos Aires y Montevideo. Con el desempeño de la navegación a vapor ocurrido en la tercera década del siglo XIX, grandes navíos mercantes y militares podían remontar en tiempos relativamente breves los ríos en contra de la corriente y con una buena relación de carga útil. Este avance tecnológico impulsó a los gobiernos británicos y franceses, que desde entonces, siendo la superpotencia de esa época, pretendían lograr garantías que permitieran el comercio y el libre tránsito de sus naves por el estuario del Plata y todos los ríos interiores pertenecientes a la cuenca del mismo. En el año 1811, poco después de la Revolución de Mayo, Hipólito Vieites había recorrido la costa del Paraná buscando un lugar en donde poder montar una defensa contra el hipotético ataque de naves realistas. Para ese propósito consideró al recodo de la Vuelta de Obligado como el sitio ideal, por sus altas barrancas y la curva pronunciada que obligaba a las naves a recostarse para pasar por allí. Rosas estaba al tanto de sus anotaciones, y es por eso que decidió preparar las defensas en ese sitio. 11 buques de combate de la escuadra anglo-francesa navegaban por el río Paraná desde los primeros días de noviembre. Estos navíos poseían la tecnología más avanzada en maquinaria militar de la época, impulsadas tanto a vela como con motores a vapor. Una parte de ellos estaba parcialmente blindado, y todos dotados de grandes piezas de artillería forjadas en hierro y de rápida recarga, pero también llevaban cohetes a la Congreve, que nunca se habían utilizado en esta región. El general Mansilla, que estaba a cargo de las tropas, hizo tender 3 gruesas cadenas de costa a costa sobre el Paraná, sobre 24 lanchones. Después de varias horas de lucha, los europeos consiguieron forzar el paso y continuar hacia el norte, atribuyéndose la victoria. Después de varios meses de haber partido, las naves agresoras debieron regresar a Montevideo, dice las crónicas, diezmados por el hambre, el fuego, el escorbuto y el desaliento. De modo que la victoria anglo-francesa resultó pírrica. Al respecto había escrito el general San Martín desde Francia: los interventores habrán visto que los argentinos no son empanadas que se comen sin más trabajo que el de abrir la boca. Esta contienda es, en mi opinión, de tanta trascendencia como la de nuestra emancipación de España. Este combate de la Vuelta de Obligado, pese a ser una derrota táctica, dio como resultado la victoria diplomática y militar de la Confederación Argentina. La resistencia opuesta por el gobierno argentino obligó a los invasores a aceptar la soberanía sobre los ríos interiores. Gran Bretaña con el Tratado Arana-Sauter y Francia con el Tratado Arana-Lepredur concluyeron definitivamente este conflicto. En un gesto evidente del triunfo argentino, el día 27 de febrero de 1850, que debería conmemorarse, por lo menos en los calendarios escolares, el contraalmirante Reynolds, por orden de Su Majestad Británica, izó la bandera argentina al tope
del mástil de la fragata Southampton y le rindió honores con 21 cañonazos. A pedido del historiador José María Rosa, se promulgó la Ley 20.770, que declara el 20 de noviembre Día de la Soberanía Nacional, a modo de homenaje permanente a quienes defendieron con valentía y eficiencia los derechos argentinos en aquel famoso combate. Nos parece importante hoy reflexionar sobre el tema de la soberanía en un momento de profunda crisis en el país, porque hoy existe en la Argentina como nunca antes un desaliento generalizado sobre su destino. Cunde un clima de descontento, de protesta, una especie de atomización social. Estos síntomas evidencian que está debilitada la concordia, factor imprescindible para que exista una nación en plenitud. El primer tópico que debemos analizar es la relación entre los conceptos de nación y Estado que suelen confundirse. La nación es una forma típica de comunidad, o sea, un grupo humano que no se ha formado deliberadamente, que surge históricamente como vínculo espiritual entre personas que poseen una serie de factores comunes. No es una persona moral ni puede organizarse. De ahí el error de definir al Estado como una nación jurídicamente organizada. Metamorfosis sostenida por los teóricos de la Revolución Francesa. De esta confusión surge el Estado jacobino, que también confunde los conceptos de soberanía con el de soberanía popular. En realidad, la nación es algo no político y, según la experiencia histórica, puede convivir con otras dentro de un mismo territorio, o sea, subordinadas a un mismo Estado, así como pueden extenderse más allá de las fronteras de dicho Estado, mientras el Estado, en cambio, es un ente de existencia necesaria para la convivencia humana. La nación está condicionada históricamente, puede crecer y puede llegar a desaparecer, como ha ocurrido varias veces en la historia. El segundo tópico a considerar es el peligro que creen advertir muchos de que en esta época, caracterizada por el fenómeno de la globalización, el Estado sufra una disminución o pérdida de su soberanía. Para esto tenemos que precisar el concepto mismo de soberanía, que no es otra cosa que la cualidad del poder estatal, que consiste en ser supremo en un territorio determinado y no depender de otra normatividad superior. Por lo tanto, no es susceptible de grados, existe o no. Y entonces carece de sentido mencionar la disminución de soberanía de los estados contemporáneos. Lo que sí puede disminuir o incrementarse es el poder propiamente dicho, es decir, la capacidad efectiva de hacer cosas, de resolver problemas e influir sobre la realidad. El hecho de que un Estado acepte, por ejemplo, delegar atribuciones propias en un organismo supraestatal como el Mercosur, no afecta su soberanía, pues precisamente adopta dichas decisiones en virtud de su carácter de ente soberano, y puede revocar esta cesión de derechos. Mencionemos un caso reciente para aclarar el tema. El Brexit, como se ha denominado al alejamiento, el abandono por parte de Gran Bretaña de la Unión Europea. Eso es algo que estaba previsto en el mismo estatuto, en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Gran Bretaña consideró que ya no le era conveniente pertenecer a esa entidad, entre otras cosas por los condicionamientos que implicaba, y directamente se retiró y reasumió a pleno su soberanía y su independencia. En varios países, incluso europeos, el Estado maneja más de la mitad del gasto nacional, lo que se conoce como Producto Bruto Interno. Por lo tanto, no es consistente afirmar que los políticos son simples agentes del mercado. Es claro que esto exige fortalecer el rol del Estado, que sigue siendo el único instrumento de que dispone la sociedad para su ordenamiento interno y su defensa exterior. Hoy la situación internacional
vista sin anteojeras ideológicas, ofrece, y en especial desde 1989 con la caída del muro de Berlín, posibilidades de actuación autonómica, aún a los países pequeños y medianos. Por supuesto, para poder aprovechar las circunstancias, es necesario que los gobernantes sepan distinguir los llamados factores condicionantes de la realidad, como el mercado mundial, de los llamados factores determinantes de la política exterior, que son los hombres concretos que deciden en cada uno de los estados, procurando mantener su independencia. El economista argentino ya fallecido, Aldo Ferrer, aportó un concepto interesante para el esclarecimiento de esta cuestión. Él lo llama densidad nacional, que expresa el conjunto de circunstancias que determinan la calidad de la respuesta de cada país a los desafíos y también oportunidades de la globalización. Atribuye Aldo Ferrer la baja intensidad nacional argentina la causa de los problemas que estamos sufriendo desde hace varias décadas. Habiendo analizado rápidamente los aspectos conceptuales de esta cuestión, podemos ahora encararla con referencia a nuestro Estado. No cabe duda que la globalización implica un riesgo muy concreto de que disminuya en forma alarmante el grado de independencia que puede exhibir un país como el nuestro en vías de desarrollo. Entendiendo por independencia la capacidad de un Estado de decidir y obrar por sí mismo, sin subordinación a otro Estado o a otro actor externo. La posibilidad de dicha independencia variará según las características del país respectivo y de la capacidad y energía que demuestre su gobierno. Porque más allá de las pretensiones de los ideólogos de la globalización, lo cierto es que el Estado continúa manteniendo el rol en nuestros días. Entonces, lo que nos debe interesar es si existe o si funciona adecuadamente el Estado argentino. Porque si no es así, como sospechamos algunos, que está desactivado desde hace 50 años en la Argentina, pese a mantener las formalidades constitucionales, legislativas, bandera, etc. Si no existe en acto el Estado argentino, resulta superfluo, absurdo, pretender defender o recuperar la soberanía, que es un atributo del Estado. Otro factor importante que en la Argentina ha afectado muchísimo y nos sigue afectando: el desapego, el desinterés por lo que llamaban nuestros antepasados la cosa pública, es decir, la vida cívica. Recordemos la advertencia de Ortega y Gasset: el hombre que no se ocupa de la política es un hombre inmoral. Y agregaba, para evitar otro error común: el hombre que solo se ocupa de la política y todo lo ve políticamente es un majadero. Gran parte de los problemas y frustraciones del mundo contemporáneo se debe a que, a cambio de obtener que el Estado solucione nuestros problemas, renunciamos al ejercicio pleno de la libertad. Por eso la libertad cívica exige la participación activa de los ciudadanos. Si no hay una proporción considerable de la población que se ocupe de la esfera pública, es difícil que las decisiones gubernamentales sean convenientes a la comunidad. Probablemente persigan el interés de los gobernantes particulares. Entonces, abstenerse de toda participación, incluido la simple emisión del voto cada 2 años, implica dejar que el Estado haga, generalmente de modo defectuoso y oneroso, lo que puede hacer mejor una entidad inferior, mejor preparada para una actividad específica y sometida a un control ciudadano más inmediato. Nos referimos a las provincias, los municipios, las cooperativas, los centros vecinales, etc. En esto consiste el llamado principio de subsidiariedad. El Estado Nacional no debería ocuparse de cuestiones que pueden ser resueltas adecuadamente por las provincias
y las provincias no deberían inmiscuirse en cuestiones estrictamente municipales, y así sucesivamente hasta llegar al núcleo de la sociedad, que es la familia. El abstencionismo crónico en nuestro país ha originado incluso una corriente de pensamiento integrada por intelectuales muy prestigiosos, serios, que consideran inmoral participar en política debido a que rige un sistema que no es totalmente satisfactorio desde el punto de vista teórico. Concretamente cuestionan el ejercicio del voto en un sistema de sufragio universal y que a través de los partidos se elijan los gobernantes. Es claro que en el plano de las ideas es lícito preferir otro sistema, pero cuando de hecho queda uno constituido legalmente, su aceptación es moralmente obligatoria, sin perjuicio de procurar su modificación. En el sistema vigente en la Argentina existen aspectos defectuosos que solo podrán ser corregidos mediante la participación en los causos legales. Si no nos gusta la Constitución vigente, habrá que buscar la manera de que se modifique. Los únicos que pueden modificar la Constitución son los constituyentes elegidos a través de una elección popular. Esto, para que no nos quede ninguna duda, ningún resquemor de tipo moral, está establecido en el párrafo 2240 del Catecismo de la Iglesia Católica. Todo católico está obligado a participar en la vida cívica. Por otra parte, no se puede equiparar la política con la magia, creyendo entonces que basta una actitud decidida para solucionar los problemas. Por ejemplo, participando activamente en las frecuentes marchas, banderazos, etc., que nunca están de más, como manifestación pública de descontento o de petición a las autoridades, que es un derecho constitucional. Pero la política es una constante opción entre dificultades. Y en la actualidad parece imposible la actividad política honesta sin aplicar la doctrina del mal menor aceptada y propiciada por el magisterio católico. Citemos un solo documento, que es la encíclica Humane Vitae. Paradójicamente, cuanto más necesaria resulta esta doctrina debido a la cantidad y calidad de los problemas que nos afectan a los hombres que vivimos en esta época de la historia, es cuanto más está cuestionada esta doctrina considerada como una forma de cobardía. De ahí se deriva una tendencia bastante amplia en nuestro país al utopismo. Aunque resulte curioso, quienes están en las antípodas de una tendencia revolucionaria, progresista, etc., apelan con frecuencia a la utopía, como excusa para evitar el esfuerzo concreto de mejorar la realidad. Mientras no se modifique el sistema político, no debemos participar, no debemos emitir voto, no debemos elegir, para no hacernos cómplices. Eso es una utopía. Y entonces nos conformamos con soñar con un futuro hipotético. Recordemos que la palabra utopía fue inventada por Tomás Moro en base a prefijos griegos y latinos. Y significa lugar que no existe. Lugar que no existe. En eso consiste la utopía. Pretender alcanzar un escenario que nunca vamos a lograr. Es como el horizonte que nunca se puede llegar a él. De esta manera, muchos conciudadanos nuestros, incluso nuestros propios amigos, nuestros propios familiares, eluden la propia responsabilidad, contribuyendo a que la situación existente se mantenga. Por eso parece adecuada la expresión eutanasia de la polis, que se produce por la negativa expresa a intervenir, considerando que nada puede hacerse para salvar la vida de una comunidad. Desechan el consejo del propio Tomás Moro, que fue proclamado, como sabemos, por Juan Pablo II, el patrono de la política y de los gobernantes. Decía Tomás Moro: si no conseguís todo el bien que os proponéis, vuestros esfuerzos disminuirán por lo menos la intensidad del mal. Ahí está reducida la antigua doctrina cristiana del mal menor. Es habitual quejarse de los malos dirigentes políticos,
pero como señalaba un gran dirigente político y un intelectual como Ernesto Palacio, el pueblo busca intuitivamente dirigentes que puedan conducirlo. De modo que no es cierto que el pueblo rechace deliberadamente a los mejores por preferir la demagogia y el populismo. Si no elige a los más capaces y patriotas, es sencillamente porque dichos dirigentes no existen. Un estamento dirigente está integrado por aquellos ciudadanos que no solo pueden legalmente llegar a las magistraturas, sino que por el influjo de que gozan y sus condiciones de preparación y experiencia, están realmente en condiciones de asumirlas y desempeñarlas benéficamente. Entonces, para terminar esta breve reflexión, si como afirmaba Aristóteles, es imposible que esté bien ordenada una ciudad que no esté gobernada por los mejores, sino por los malos, resulta imprescindible la participación activa de los ciudadanos para procurar que accedan al gobierno los más aptos y honestos, dispuestos a desempeñar las funciones públicas. Así ocurría en nuestro pasado, al que debemos retornar permanentemente para buscar allí la brújula que parece que se nos ha perdido. San Martín, Belgrano, tantos otros patriotas que sacrificaron toda su vida, todos sus intereses para dedicar sus afanes al progreso de la nación. Si en este momento los mejores ciudadanos prefieren caer en la utopía, en soñar con un futuro posible, sin hacer nada para solucionar los problemas concretos de nuestra época, no seremos fieles a la memoria de aquellos que fundaron nuestra nacionalidad. Les agradezco la paciencia y el interés con que han seguido estos comentarios que hemos hecho durante el año 2020 en plena pandemia, tratando de contribuir, aunque sea mínimamente, al esclarecimiento en momentos graves para nuestro país y para el futuro. Muchas gracias y hasta siempre.